en el momento que se logre ver. Listo. Ahí, profe, listo. Ok, entonces, para todos que sean bienvenidos a esta videotutoría, ya la número 11, donde vamos a continuar con el capítulo 5. Entonces, estos son los contenidos que tenemos que trabajar, la sección 5.4 y la sección 5.5, pero nos faltaban algunos temas de ver de las unidades o las secciones anteriores. Entonces, vamos a tratar de terminarlos y luego avanzar con estos nuevos contenidos. Entonces, vamos a empezar, por si se quieren ubicar en el libro, por el tema composición de funciones. Composición de funciones. Dice sean f y g, dos funciones. Entonces vean que acá ya nosotros sabemos que el primer conjunto que nos van a dar, en este caso la A, corresponde al dominio y lo que está después de la flecha o el segundo conjunto corresponde al codominio o el ámbito. Igual para la función g, acá nos dicen que va de C a D, entonces ahí ustedes pueden identificar quién es el dominio y quién es el codominio. Pero acá nos dicen algo importante, que B tiene que estar contenido en C. Entonces, si nosotros buscamos quién es B y quién es C, vean que es como el codominio de una función, va a estar como dentro del dominio de otra función. Ahorita con el gráfico nos va a quedar un poco más claro. La notación de la composición, porque a veces en los ejercicios no aparece la palabra composición, sino que aparece esta representación, que es como un circulito pequeñito. ¿Sí? Ese circulito, lo que significa la composición de la función f o g. Así es como lo vamos a leer. Entonces vamos a ir al gráfico para comprenderlo mejor. Imaginémonos entonces que aquí primero tenemos la función f. Entonces, este círculo de la izquierda ya nosotros sabemos que va a ser nuestro dominio y que este círculo de la derecha vamos a tener el codominio. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí a la derecha vamos a tener la función g. Y lo que pasa es que este codominio que era de la función f, ahora también va a ser el dominio, pero de la función g. Y luego este círculo que tenemos acá a la derecha va a ser el codominio de la función g. Entonces vean que este círculo del centro es como un círculo compartido. Es el codominio de una función, pero a la vez va a ser el dominio de la otra función. Y a eso es a lo que le llamamos una composición. Es que la imagen, si aquí hubiera, no sé, un 5, este 5 nosotros podríamos decir que es una imagen de la función f. Pero a la vez podríamos decir que es una preimagen de la función g. Entonces, es esa más o menos la idea. No sé si así comprenden un poco lo que es la composición. Voy a enseñarles cómo es que exactamente se podría preguntar. Eso es nada más como para que tengan la idea. Creo que sí, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Ese es un tipo de pregunta que les puede aparecer. Nos dan dos funciones, vean que ahí ustedes no tienen que hacer gráficos ni nada. Nos dan dos funciones, función f de x nos dicen que es un x a la 2 menos 1 y la función g de x dicen que es 3 menos 2x. Nos dicen que son funciones reales de variable real y nos preguntan por el criterio. Entonces, ven, acá les aparece de esta forma, no les aparece la palabra composición, sino que nosotros tenemos que identificarlo con esta representación. Y casi siempre se pregunta los dos caminos, F o G, y de una vez uno aprovecha para preguntar G o F, ¿verdad? Para que tengan que hacer como doble procedimiento. Entonces, primer paso, vamos a decir que la primera función que vamos a ver, esa función va a quedar fuera del paréntesis, de un paréntesis que vamos a crear. Entonces, voy a dejar F afuera, voy a abrir un paréntesis y voy a poner la otra función acompañado del X que está dentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que esta función que estamos dejando afuera es la función en donde me voy a ubicar. Es decir, en este caso yo me voy a ubicar en la función f. Y se acuerdan que nosotros habíamos visto el martes que si, por ejemplo, a nosotros nos salía f de menos 2, yo les decía que lo que teníamos que hacer era sustituir la x por un menos 2, ¿verdad?
que donde veíamos X lo cambiamos por un -2. Ahora, si nosotros dentro de ese paréntesis vemos un g de X, lo que tenemos que hacer es cambiar la X, pero por la función g de X. ¿Ven? Ya no lo tenemos que cambiar por un número, sino que lo tengo que cambiar o sustituir por toda una función. Es como meter una función dentro de otra. Esa va a ser nuestra idea. O sustituir una función dentro de la otra. Pero el cuidado está en cuál función me tengo que ubicar. Por eso les expliqué ese primer paso, que ese primer paso es la primera función que yo vea. Entonces, esa función es la que yo voy a dejar fuera del paréntesis para decir, me tengo que ubicar en la función f. Ahora, donde yo vea una x, lo voy a sustituir por la función g de x. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vean que si me ubico en la función f, lo primero que veo es la x, es decir, es ahí donde tengo que sustituir. Entonces, voy a cambiar esa x por la función g de x y recuerden siempre el paréntesis. Elevado a la 2 menos 1. No sé si todos me van siguiendo. Vean que estoy copiando exactamente la misma función f, solamente que estoy cambiando la x por el 3x, perdón, por el 3 menos 2x. Estoy haciendo la sustitución nada más. Y ahora lo que nos quedaría es resolver. Vean que esto, siempre que nosotros veamos un paréntesis elevado a la 2, es una fórmula notable, ¿verdad? Entonces, ahí nos tocaría trabajarlo un poquitito más para dar la respuesta un poco más simplificada. Acá diríamos que es el segundo producto notable o la segunda fórmula notable porque tiene el menos. Entonces diríamos primer término elevado a la 2 menos 2 por el primer término por el segundo término más el segundo término elevado a la 2 y luego vuelvo a copiar el -1, que ese no lo podemos dejar olvidado. Resolvemos. 3 a la 2 es 9 menos, y aquí podemos hacer toda esta multiplicación, que sería 2 por 3, 6, por 2, 12. Más 2x elevado a la 2, que sería 4x a la 2, menos 1. Y luego sería como buscar términos semejantes, que acá sería nada más el 9 menos 1, ¿verdad? Entonces quedaría 4x a la 2 menos 12x más 8, ¿verdad? Que sería 9 menos 1. Y este sería el resultado. Vean que entonces al final no dejamos como, la respuesta no es un número, ¿verdad? Sino que es como otra función, es la función de la composición. No sé qué les pareció. Si comprendieron o no, ustedes me dicen. De mi parte está bien, pero faltaría ahí otro paso para lo de la B, lo del inciso B. Ah, sí. Sí, Ah, ok, exacto. Nos ok, faltaría ok. el punto B. Ujú. Sí. Entonces, hagamos el B para que comprendan mejor la idea. Entonces, nuestro primer paso, siempre que veamos la composición, es que la primera función la dejo fuera del paréntesis. Abro paréntesis para colocar todo lo demás, que sería entonces f de x. Entonces, ¿cuál es el cuidado? Que ahora me voy a posicionar en la función g. Me voy a ubicar en la función g y donde veo una x, lo voy a cambiar por la función f de x. ¿Ven? Es como sustituirlo por la otra función. Ustedes dicen, bueno, si me posiciono en la función g, voy a cambiar la x por la otra función. Solamente les van a dar dos funciones, no les van a dar más. Entonces es como la otra, ¿verdad? La que me queda. Si me posiciono en g, entonces de fijo sé que tengo que cambiar la x por la otra función, ¿verdad? Ahí lo que pueden hacer es luego cambiarles la letra, ¿verdad? Que no siempre va a ser F o G, sino que pueden poner, no sé, una H y una K, ¿verdad? Cualquier letra, pero el procedimiento siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a posicionarme en la función G. Vamos copiando, vean que lo primero que veo son 3, entonces yo pongo el 3 menos 2 y a la par del 2 es donde veo la X.
Es ahí donde decimos que vamos a sustituir esa x por la función f de x. Y recuerden que mejor siempre con un paréntesis. Y listo. Y ahí estamos haciendo la composición. Ya lo que queda ya es como procedimiento algebraico. ¿Por qué les digo colocar el paréntesis? Porque tal vez si no lo colocamos, entonces se nos va a olvidar que este menos 2 multiplica tanto al x a la 2 como al menos 1. ¿Verdad? Entonces son esos pequeños detalles que no se nos puede olvidar, pero que si nosotros agregamos el paréntesis como que automáticamente nos acordamos, pero si no lo tenemos se nos olvida, ¿verdad? Entonces siempre que nosotros hagamos una sustitución, mejor agregamos el paréntesis. En algunos casos no va a ser tan necesario, en otros sí, entonces mejor siempre sí. Ok, entonces aquí pongo el 3 y luego vamos haciendo la multiplicación. Menos 2 por x a la 2 sería menos 2x a la 2. Y menos 2 por menos 1, que sería más 2 positivo. Igual, si encontramos algunos términos semejantes, mejor para dar la respuesta más simplificada. En este caso sería el 3 más 2. Entonces nos quedaría menos 2x a la 2 más 5. Y esta sería la respuesta. Eso sería entonces el tema de composición de funciones. No sé qué les pareció. ¿Podría volverlo a explicar? Pero es que me perdí. Ajá, sí, claro. Vamos a ver. Nuestra idea en el tema de composición de funciones es como meter una función dentro de otra función. Esa es como la idea que podemos tener, ¿verdad? Como cambiar o sustituir una función en la otra. Nuestro primer paso siempre va a ser que la primera función que veamos, esa función la vamos a dejar fuera del paréntesis. En el punto A, la primera función que yo veo es f. Entonces ve que acá la f fue la letra que yo dejé fuera de este paréntesis. Dentro de ese paréntesis yo digo que es como poner como el resto. ¿Qué es el resto? La función g y luego este paréntesis que adentro tiene la x. ¿Por qué hacemos ese paso? Que tal vez alguno podrá pensar, bueno, pero no es tan necesario. Y sí, no es tan necesario. Hasta si gustan, ustedes pueden pasar del ejercicio, hacen la sustitución directo. Pero a mí me gusta hacer ese paso para recordar en cuál función me tengo que ubicar, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, siempre la función que queda fuera del paréntesis es dónde me ubico. Para eso me sirve. ¿Dónde me ubico? Entonces, acá ustedes dicen, me ubico en la función f, que es la que tengo fuera del paréntesis. O ustedes podrían decir la primera función. La primera función que yo veo es ahí donde me tengo que ubicar. Entonces, en ese caso, yo me voy a ubicar en la función f. Ahora, que donde yo vea una x en la función f, lo voy a sustituir por la otra función. ¿Sí? O lo voy a cambiar por la otra función. Apenas veo una x. Y si me salen dos x, entonces ni modo porque me va a tocar sustituirlo en las dos x que veo. ¿Sí? En este caso, lo primero que vemos es la x. Y entonces es ahí donde inmediatamente tenemos que decir, cambio la x por la otra función. ¿Quién es la otra función? 3 menos 2x. ¿Ves? Entonces, si nos vamos acá, voy a agregarlo acá arriba. Mi función f era x a la 2 menos 1. Entonces, estoy cambiando esta x por la otra función, que fue lo que escribí aquí en azul, que sería 3 menos 2x. Que como les mencionaba, siempre es bueno colocar el paréntesis. Entonces, acá colocamos el paréntesis, 3 menos 2x, y copiamos todo el resto de la función exactamente igual, ¿verdad? Entonces, vean que por eso ahí yo le coloqué el exponente 2 menos 1. Que si ustedes se devuelven, ustedes dicen, es la misma función f. Es la misma función f de x, solamente que estoy cambiando la x por la función g, que es la otra función. Y ya lo que queda ya es como procedimiento ya algebraico, ¿verdad? Acá lo que hicimos fue resolver una fórmula notable. ¿Verdad? Entonces resolvimos la fórmula notable y a lo último lo que hicimos fue como buscar términos semejantes para dar la respuesta como un poco más simplificada. Ahora me voy al punto B. En el punto B, la primera función que yo veo es g. Entonces alguno podría decir, bueno, me ubico en la primera función que veo, que sería la g. Y donde veo una x en la función g, lo voy a cambiar por la otra función. Entonces acá
yo fui copiando toda la función g exactamente igual, 3 menos 2, pero en la función g, luego del menos 2 ya seguía la x. Entonces es ahí donde me acuerdo, tengo que cambiar esa x por la otra función. ¿Quién es la otra función? X a la 2 menos 1. Como voy a hacer la sustitución, mejor coloco el paréntesis. Y ya luego ahí lo que hicimos fue multiplicar el menos 2 y buscar términos semejantes, que fue sumar el 3 más 2. No sé si Profe, así ya que... ¿Sí? una preguntita. Ujú. Si ese 3 menos 2 pasa abajo y el 2 tiene una X, ¿por qué desaparece esa X? Ah, porque la estamos sustituyendo. Quito la X porque voy a poner la otra función. Sí, que de hecho es uno de los errores que uno ve mucho, que conservan la X. Ese es el cuidado. Ustedes tienen que decir, es quito porque voy a poner la otra, ¿verdad? Es sustituir, es cambiar, no es agregar, ¿verdad? Entonces ese es el cuidado. Quito la X porque voy a poner la función F. No sé si ya ahí contesté la pregunta. Sí, profe. Muchas gracias. Sí, Sí, con gracias. mucho gusto. Ok, perfecto. Muy bien, entonces ahí nada más sería repasar. Igual en el libro hay varios ejemplos y algunos de práctica. Entonces igual ustedes lo pueden ver y como todavía queda tiempo para para el cuestionario, si no entienden alguno, no les queda claro, nada más me dicen y yo se los resuelvo. Y si no lo comprenden, entonces luego les grabo ahí un pequeño video explicándoselos, ¿verdad? Como para que luego practiquen más el tema de composición. Ok. Y pasamos entonces al tema de función lineal y sus aplicaciones. Lo bueno de este tema de función lineal es que ya nosotros lo hemos venido trabajando cuando vimos la ecuación de la recta, porque si ustedes ven que es una función lineal, es una recta, ¿verdad? Que tenemos tres tipos de rectas y ya nosotros sabemos, ya podemos identificar cuándo la función lineal va a ser creciente, cuándo va a ser decreciente y cuándo va a ser constante, ¿verdad? Entonces vean que acá es muy similar a lo que ya nosotros habíamos trabajado en el capítulo 4 cuando vimos ecuación de la recta. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos ecuación de la recta es y igual mx más b? Ahora, como estamos en función lineal, no le decimos y igual mx más b, sino que decimos f de x, este f de x que ponemos aquí al inicio, que es la forma de llamarle a una función, ¿verdad? Pero vean que todo lo demás se respeta igual, ¿verdad? mx más b. Ya nosotros sabemos que la m le llamábamos la pendiente, ¿verdad? Y decíamos que la m es siempre como el número que está acompañando a la x, ¿verdad? Es el que lo está como multiplicando. Y luego yo les había dicho que el b nos ayuda para averiguar la intersección con el eje y, ¿verdad? Ok. Esas tres gráficas que nosotros vemos, entonces ya podemos clasificarlas a simple vista. Por ejemplo, esta que vemos a la izquierda, ¿cómo diríamos? Creciente, decreciente, constante. Sería la función creciente, ¿verdad? Creciente. Creciente de izquierda a derecha. La que está en el centro de izquierda a derecha diríamos que es la función decreciente. Decreciente. Y luego cuando vemos la horizontal decimos que es la constante. Constante. Correcto. Vean que entonces gráficamente yo siento que ya se nos hace fácil el poder distinguir cuando una función lineal es creciente, decreciente, constante o cuando nos vayan a hablar de rectas, ¿verdad? Que estamos viendo que es lo mismo. Pero no habíamos visto cómo identificar cuando una función es creciente, decreciente, constante a partir de su pendiente. Creo, a lo que recuerdo, en la tutoría lo habíamos visto, que yo les había dicho que lo anotaran. Les había dicho que cuando la pendiente era mayor que 0, pero no habíamos hecho ejercicios. Cuando la pendiente era mayor que 0, es decir, cuando era un número positivo, la clasificábamos como creciente. ¿Verdad? Yo creo que sí se los había mencionado. Cuando la pendiente era menor que 0, es decir, cualquier número negativo, decimos que es
decreciente. Y cuando la pendiente es igual a 0, decimos que es constante. La M es la representación para nosotros hablar de pendiente y por lo tanto recordemos que la M es el número que acompaña a la X. Entonces, gráficamente ya lo sabemos distinguir, pero ¿qué pasa si nos dan esta función? Esta que tenemos aquí a la izquierda como f de x igual 4 menos 5x y nos preguntan si esta función es creciente, decreciente o constante. No vamos a hacer la gráfica porque se nos va mucho tiempo. ¿Qué podríamos hacer ahí? Si yo les pregunto cuál es el valor de la pendiente, Menos 5. menos 5, muy bien. Menos 5 porque es el número que acompaña a la X. Recordemos que no siempre va a estar ordenada. Por eso les digo que siempre tenemos que buscar el número que acompaña a la X. No es el primer número que veamos en la función, sino el que acompaña o el que está como pegadito a la X. Diríamos entonces que la pendiente es menos 5. Ahora, ¿cómo lo podemos clasificar? Con el signo, si es negativo o es positivo. Decreciente. 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 Exacto. Si es negativo, entonces sería decreciente. Y ya ahí ustedes se podrán imaginar cómo va a ser esa función lineal. ¿Verdad? Va a ser una recta que de izquierda a derecha ustedes van a ver que va a ir bajando. Y nada más. ¿Sí? Ahora, veamos la función g de x. Vean que es muy cortita. Dice g de x igual menos 3/5. Si yo les pregunto quién es la pendiente, recordando que la pendiente es el número que acompaña a la x, ¿qué está pasando ahí? No hay X, profe. No hay Está- pendientes. Es está No hay constante. pendiente, cero, sería 0, Sería creo. 0. Correcto, porque no está, ¿verdad? No hay ningún número que acompañe a la X. Y si no está es Entonces porque es sería un una 0. constante. Correcto, muy bien. La pendiente es 0 y por lo tanto entonces sería una función constante. Muy bien, entonces es nada más que manejen este pequeño resumen para que lo puedan identificar a partir del criterio de una función, ¿verdad? Porque gráficamente yo creo que todos estamos bien. El cuidado es si lo dan de forma ya algebraica, si nos dan el criterio. Entonces es nada más aprenderse. Si es mayor que 0, creciente. Si es un número negativo, decreciente. Y si no está, es porque es constante. Es porque la pendiente era un 0. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Cómo va a venir en la exposición oral y tal vez en alguna pregunta de desarrollo en el cuestionario? En un problema ya de aplicación como este. Este es muy importante. Entonces vamos a leerlo. Dice el precio P en colones por el servicio de telefonía celular postpago de cierta compañía se modela mediante la ecuación y nos dan la primera ecuación. P de X igual 12.500 más 33,70X. En caso de llamar a un teléfono celular. Entonces, si es de un teléfono celular, esa va a ser la ecuación. Y por f de x igual 12.500 más 21,10x, también en colones, pero para llamadas a teléfonos fijos, donde x representa los minutos utilizados en la llamada telefónica. Entonces vean que acá nos dan varios datos. Este problema, digamos que es un poquitito diferente a otros porque tienen dos funciones, pero mejor lo quise poner para que lo aprendan de una vez cómo se hace y para que estén tranquilos que es la misma idea. Nos dan dos funciones, P de X y F de X. P de X es si las llamadas van a ser de un teléfono celular y F de X va a ser para teléfonos fijos. Ahora, algo importante en todo problema siempre les tienen que decir qué significan las letras. Entonces vean que acá nos dicen que X representa los minutos. Entonces, imaginémonos que tal vez una persona duró 2 minutos en la llamada, en una llamada con celular. Entonces, ustedes dicen, bueno, si X representa la cantidad de minutos y esa persona duró 2, entonces voy a sustituir la X por un 2. Y listo. ¿Sí? Que si duró 5 minutos, entonces cambio la X por un 5. Y así sucesivamente, porque acá nos dicen bien que la Profe. X representa los minutos.
¿sí? A conveniencia, entonces, el número. Depende de lo que nos vayan a dar en el ejercicio, ¿verdad? Siempre nos van a dar como esos puntos, en este caso, ¿verdad? Que tenemos el punto A, el B y el C. Entonces vamos a ver qué nos van a ir preguntando. Veamos el A. Dice, si se consumieron 155 minutos, vean que ahí ya nos están diciendo cuántos minutos, en llamadas a un teléfono celular, ¿cuál es el monto de la factura mensual por ese rubro? Entonces nos dan este dato, 155 minutos y que fue por teléfono celular. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituir en la primera ecuación. Sustituir en la primera ecuación, muy bien. Donde veo una X, lo voy a sustituir por 155 y se acabó. Así de sencillo. Entonces, me ubico en la función P de X, que la función P de X es 12.500 más 33 33.70x. X. Pero entonces hagamos el cambio si gustan de una vez. 33,70 por 150. 155. exactamente. No van a hacer el procedimiento a mano, ¿verdad? No es nada necesario que lo hagan a mano. Ahí si gustan no pueden ingresar todo en la calculadora. Y eso, si no me equivoco, va a dar 17.723,5, ¿verdad? Que ahí lo podríamos redondear, como estamos hablando en colones, entonces podríamos decir que tiene que pagar 17.724 colones. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en el punto A. Es decir, se los resumo así, en los problemas de función lineal tienen dos opciones, o sustituyo o igualo, nada más. En este caso estamos sustituyendo. Vamos a ver qué tenemos que hacer en el punto B. Dice, si se consumieron 200 minutos en llamadas a un teléfono fijo, ¿cuál es el monto de la factura mensual por este rubro? Ustedes me dicen 200 minutos, pero en teléfono fijo. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Usar la otra función, la f de x. Exactamente, la otra función, f de x, Igual, entonces profe, vamos, sustituir. exacto, 12.500 más 21, 21.10 por ajá, 200. 200 minutos. 200, por 200 minutos. Igual, lo podemos ingresar en la calculadora y eso sí nos da exacto, nos da 16.720. Entonces, esto es lo que tendría que pagar. Y listo. Vean que entonces en el punto A y en el punto B estamos sustituyendo, ¿verdad? Porque lo que nos dan es la cantidad de minutos. Entonces lo sustituimos en la X. Ahora veamos el punto C. Dice si en el mes de septiembre se extendió una factura por 17.555 colones por llamadas a teléfonos celulares. Y vean la pregunta, ¿cuántos minutos se utilizó el servicio de llamada a dicho tipo de teléfono? Vean que ahora nos están preguntando por los minutos. En el punto A y en el punto B ya nos decían los minutos y nosotros teníamos que averiguar el monto. Acá ya me dan el monto y más bien me preguntan por los minutos. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Sí, Igualar y esa, despejar. sí, la de Igualar. la igualar sería, no sería usar la de la Exacto. función p de x y Y sería despejar la usar, x. ajá, exactamente. Muy, muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ustedes ya entonces van a tener en cuenta que solamente vamos a tener dos opciones, o sustituyo o igualo. Y en este caso nos toca igualar. ¿Por qué? Porque ya me dan el total, ¿verdad? Ya me dicen que es de 17.555. Y como me preguntan por los minutos, entonces así como dijo el compañero, tenemos que despejar la X. ¿Verdad? Entonces voy a hacerlo acá a la derecha, 17.555, usamos la función P de X, ¿verdad? Porque nos hablan de celulares, es igual a 12.500 más 33,70x. Es una ecuación lineal como las que ya nosotros habíamos trabajado anteriormente. Entonces, ustedes tienen que despejar la X para contestar la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos minutos? Ocupo saber el valor de X.
Igual, ustedes ya saben, si está sumando lo paso a restar, si está multiplicando lo paso a dividir. ¿Qué podríamos hacer ahí primero? Profe, pasar la X a la izquierda o a un solo lado. Ok. Ustedes me dicen si le pasamos las letras a la izquierda o los números a la derecha. Sí, o al revés. Ustedes me dicen el orden. Yo digo que ese número 17 lo pasemos al lado derecho y la X a la izquierda. Ok, entonces vamos a pasar la X acompañado del 33,70 a la izquierda. Entonces pasaría negativo, ¿verdad? Sí. Porque estamos cambiándolo de lugar. Muy bien, entonces dejaríamos el 12.500 y este 17.555 lo pasaríamos a la derecha, ¿verdad? A restar. Entonces le Profe. cambiaríamos el signo. Exacto, a restar. Muy bien. A la izquierda todavía no podemos hacer nada, ¿verdad? Vamos a dejarlo exactamente igual, pero a la derecha sí podemos hacer esa resta. 12.500 menos 17.555 nos va a dar menos 5.055. Menos 5.055. No hemos terminado, nos falta despejar. Exacto, muy bien. Menos X 5.055. igual. Ajá. Sí, 5.055 entre 33,70. Exacto. Menos 33. Sí. Menos 33, ¿verdad? Ajá. 3,70. Ajá. Y ahora entonces Ajá. dividimos y eso nos va a dar 150, ¿verdad? 150, entonces ya ahí podríamos imaginarnos que son 150 minutos lo que duró esa persona o lo que gastó, ¿verdad? En llamadas para tener el cobro de 17.555. Y listo. Y así es como les va a salir en una exposición oral, en donde tenemos que sustituir o igualar. Y si igualamos, entonces siempre en este caso, ¿verdad? Que son problemas de lineal, se convierten en ecuaciones lineales. No sé cómo lo sintieron, si tienen dudas. Sí, bueno, yo lo veo bastante fácil, está entendible. Pero ¿Verdad? nada más me queda una duda, digamos, según el esquema anterior, esta, digamos, P de X, no hay un ejercicio que sea P de X que se sustituya en F de X, o vamos a eso más bien. Ah, no, en problemas que tengan que hacer una composición, no, No, porque ya ahí ok, sí sería, sí, muy complicadillo. Ujú. ok, Sí, digamos, perfecto. si vienen ejercicios de composición, entonces les aparece así F o G o F y listo. Y los problemas es solamente esas dos opciones que les estoy dando, igualar o sustituir. Se podría, digamos, hacer lo que dice el compañero, pero muy elevado, ¿verdad? Muy complicadillo. Entonces, no. Ujú. Muy bien, entonces ese sería el problema de función lineal. Y pasamos entonces ahora a trabajar lo que es la función cuadrática y sus aplicaciones. Entonces, lo bueno es que ya nosotros habíamos trabajado ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Yo les había mencionado que las ecuaciones cuadráticas o las ecuaciones de segundo grado las identificábamos porque veíamos la variable con un exponente 2, ¿verdad? Entonces vean que acá igual nos dan la forma, nada más que ahora como no es ecuación, sino que es función, entonces vean que nos aparece el f de x. F de x igual a x a la 2 más bx más c, donde hay a, b y c van a ser números, ¿verdad? Cualquier número real y nada más tener el cuidado de que a tiene que ser diferente de 0. Y habíamos dicho que nosotros para identificar el a decimos que es el número que acompaña al x a la 2, ¿verdad? No es el primero, es el número que acompaña al x a la 2. El b decimos que es el número que acompaña a la x y c decimos que es el número solito, ¿verdad? El que no tiene letras. Entonces vamos a repasar con estos ejemplos que tenemos acá.
Ustedes nada más me tienen que decir quién es el A, quién es el B y quién es el C, que aunque no lo crean, es lo más importante para este tema de función cuadrática, porque si alguno dice mal quién es el A, B y C, ahorita que vamos a ver todo el análisis, se van a dar cuenta que todo depende de esas 3 letras. Entonces, si desde el inicio ya lo estamos dando mal, todo el análisis también va a quedar mal. Entonces, es tal vez como lo más sencillo, pero en donde debemos de tener más cuidado para no fallar en todo el análisis. Entonces, vamos a ver en el ejercicio A, ¿quién es el A, el B y el C? Ustedes me dicen. Menos 1A, El A es -1. 7B y 4C. Correcto. Perfecto. Listo, ¿verdad? El A, el número que acompaña al X a la 2, y aquí alguno podría decir, pero es que no veo ningún número, pero vemos un menos, ¿verdad? Entonces el número que está ahí escondido es un 1, ¿verdad? Entonces sería -1. El B, el que acompaña al X, sí sé el número solito. En el punto B, ¿quién sería el A, B y C? Menos 1/2 A. Ok. Ajá, nada más que dijiste menos, creo. Perdón, 1/2 Ah, ok, y menos 11B. No. Ujú. perfecto. ¿Y Y C 1. quién sería? No. Ay, no. No C hay no C porque tenemos. 0. No lo tenemos, entonces 0, ¿verdad? 0. Muy bien. Perfecto. El ejercicio C, voy a ponerlo aquí abajo. ¿Quién sería A, B y C? A sería 1 y C menos 1. Ok. ¿Y el B? 0. 0. 0. Muy bien, porque no vemos ningún número que acompañe a la X, ¿verdad? Entonces, si no hay ningún número, 0. Muy bien. Entonces, creo que en esa parte Profe, estamos siempre bien. hay que ponerlos, aunque no estén, digamos, ceros. Sí, sí, es mejor ponerlos. No porque se los vayan a preguntar, ¿verdad? Digamos, no van a encontrar un ejercicio en donde les pregunten quién es A, B y C, sino que lo vamos a necesitar para el análisis, que es esta parte que vemos por acá. Si ustedes se fijan, vean que todo ese cuadro dice una A, una B, una C. ¿Ven? Entonces es ahí donde nosotros debemos de estar totalmente seguros quién va a ser ese A, quién va a ser ese B, quién va a ser ese C. Y que si no está, mejor ponemos el 0 para no confundirnos en esta parte. Este cuadro que ustedes están viendo es el mismo que está en el libro. Entonces es un cuadro que está perfecto, digamos, está muy resumido. Entonces por eso lo quise poner así tal cual, no le hice ningún cambio para que ustedes vean lo bien que podemos resumir todo el análisis de una función cuadrática. Entonces empezamos primero con la concavidad. La concavidad, bueno, primero la idea o la forma de una función cuadrática, yo les había dicho que era como la forma como de una U, ¿verdad? Entonces podemos hablar de este tipo de función con las flechitas hacia arriba o este otro caso. Bueno, es que con este lápiz no me queda muy bien, pero ustedes tengan la idea como la forma de una U. Y las flechitas para abajo. Esas son las dos opciones que tenemos. A ver. Ah, no me quiere dejar escribir. Ok, ahí. Esos serían los dos tipos que tenemos. Entonces, para que ustedes puedan clasificarlos, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, depende del valor de A. No hay que hacer ningún procedimiento, nada más fijarse en el A. Si el A es un número mayor que 0, es decir, cualquier número positivo, entonces ustedes lo van a clasificar como cóncava hacia arriba. Pero si el A es un número menor que 0, es decir, cualquier número negativo, entonces decimos que es cóncava hacia abajo. ¿Estamos bien ahí? Nada más nos fijamos en el A. ¿Quién es el A? Es el número que acompaña al X a la 2.
Si es positivo, ustedes imaginan las flechitas viendo hacia arriba, y si el A es negativo, entonces las flechas viendo hacia abajo. Y eso es lo que nos ayuda el valor de A. Luego nos pueden preguntar por el vértice. El vértice es un punto. Y ese punto puede ser como el punto mínimo o el punto máximo de la función cuadrática. En estas funciones que les dibujé acá en pequeño, podríamos decir que si tenemos una cóncava hacia arriba, el vértice sería este punto que les voy a marcar acá. No me deja. Este puntito, digamos, ¿sí? Este sería nuestro vértice. Que en este caso vean que si es una cóncava hacia arriba, entonces ese punto sería como el punto mínimo, ¿verdad? Es el punto más bajo de la función, porque a partir de ese punto, de ese vértice, vean que la función va creciendo y por eso ponemos las flechas, porque ahí va a seguir subiendo. Pero que si tenemos una cóncava hacia abajo, el vértice sería este punto. Entonces ya no va a ser un punto mínimo, más bien va a ser el punto máximo, ¿verdad? Va a ser el punto más alto de esa función. Porque la función va a ir como, empieza bajando y ahí va subiendo hasta llegar a ese punto, hasta llegar a ese vértice. Entonces, es un punto y ya nosotros sabemos que todo punto nosotros lo vamos a dar como un par ordenado que es un X, Y. Que el valor de X, ¿cómo hacemos para conseguirlo? Tenemos que aplicar esta fórmula. Es una pequeña formulita que luego ustedes pueden o subrayarla en el libro o sacarla en una ficha por aparte. Para que se lo logren aprender bien, la fórmula es menos B entre 2 por A. ¿Quién es B? Es el número que acompaña a la X. ¿Quién es el A? Es el número que acompaña a la X a la 2. Por eso les decía la importancia de saberlos reconocer. Entonces, para averiguar el X de ese vértice, yo tengo que aplicar la fórmula. Menos B entre 2 por A. Si gustan, ya luego lo ingresan en la cálculo, como es una fracción, para que luego les dé el resultado simplificado y listo. Y para encontrar el valor en Y, decimos que es la imagen de ese menos B entre 2 por A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar este valor? Sustituir, lo podemos anotar así, sustituir el valor de X. Entonces, no sé, supongamos que ya ustedes calcularon el menos B entre 2 por A y les dio 5, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, bueno, el valor de X es 5, me falta encontrar el valor de Y. ¿Cómo hago para encontrarlo? Voy a sustituir la función por un 5. Donde veo una X, voy a poner un 5. Ahora, no sé si alguno se acordará de que había también una fórmula para encontrar el valor de Y, que era menos discriminante entre 4 por A. No sé si alguno se acordará de esa fórmula, que también la podrían aplicar, pero como en el libro viene así, entonces para tal vez no confundirlos, entonces creo que lo mejor es que lo hagan sustituyendo en la X, ¿verdad? Entonces, ahorita cuando hagamos el ejemplo, yo sé que ya les va a quedar más claro. Por ahora es nada más que vayan teniendo como ideas, ¿verdad? Que ustedes digan, bueno, si me preguntan por el vértice, ya sé que me voy a acordar que es un punto, que tengo que dar un valor en X, que tengo que dar un valor en Y y que lo tengo que dar entre paréntesis, ¿verdad? Porque es un par ordenado. Nada más como ir teniendo esas ideas. Luego nos podrían preguntar por la intersección con el eje Y. Es una de las más sencillas porque no hay que aplicar ninguna fórmula ni nada. Vean que es 0,c. O sea, el 0 es un valor fijo y la c es el número solito. Entonces, nada más. Que si el valor de c en el ejemplo que hicimos anteriormente era menos 11, entonces ustedes dicen intersección con el eje Y, 0, menos 11 y ya, se acabó. Ay, mi pata, me majaste. Ok. Eso sería intersección con el eje Y. Ahora, si nos preguntan intersección con el eje X, entonces el discriminante nos va a ayudar para saber cuántas veces va a chocar la función cuadrática al eje X. Recordemos que cuando nosotros decimos intersección es donde choca o por donde pasa al eje X o al eje Y. Entonces, ¿se acuerdan del discriminante? ¿Alguno que me diga la fórmula? Triangulito igual. Ve a la 2 menos 4AC, profe. Perfecto, gracias. Para que les quede acá
de una vez, porque en ese cuadro, si ustedes pueden ver, no está, ¿verdad? Entonces mejor lo agregamos. B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que si el discriminante es menor que 0, si nos da un número negativo, entonces no interseca el eje X. Entonces, podemos imaginarnos acá, en pequeñito, el plano cartesiano, y que esa función cuadrática sea algo así. ¿Ven? No interseca o no choca el eje X. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando el discriminante sea un número negativo. Ahora, discriminante igual a 0. Cuando ustedes aplican la fórmula y les da exactamente un 0, entonces ustedes dicen que la gráfica interseca el eje X en un solo punto. En un solo punto. Entonces podemos imaginarnos el plano cartesiano y si interseca en un solo punto podemos imaginarnos algo así. Que choque nada más en ese punto. Y si el discriminante es mayor que 0, entonces nos dicen que la gráfica interseca el eje X en 2 puntos. Entonces va a ser esta que voy a dibujar acá abajo, que sería algo así. Está intersecando en este punto y en este. Está chocando 2 veces al eje X. Y esos son los 3 tipos de intersección que podemos tener con respecto al eje X. Entonces vean que esa sí lleva como más trabajo. En cambio, intersección con el eje Y es directo. Ahora, vean que el discriminante es solamente para decirnos cuántas veces va a chocar. O choca una vez, o choca 2, o no choca. Pero ¿cómo hacemos nosotros en el momento que sí calculamos el discriminante y nos damos cuenta que sí choca 2 veces, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles serían esos puntos? ¿Verdad? Exactamente en cuáles valores es que va a chocar o intersecar al eje X. Entonces, acá lo que nos dicen en este cuadro es que tenemos que igualarlo a 0, transformarlo como una ecuación cuadrática. Y entonces, ya nosotros podríamos asumir que ya eso lo vimos, creo que fue en el capítulo 2, ¿verdad? Donde trabajamos todos los tipos de ecuaciones y que ustedes tienen varios caminos que pueden tomar cuando es una ecuación cuadrática. Una, fórmula general. Otra, dependiendo de esa función, pueden aplicar inspección o el trinomio cuadrado perfecto. O la otra opción que también va a ser válida, ¿verdad? En todo este capítulo, porque ya eso fue conocimiento previo de la calculadora, ¿verdad? Como se los había mencionado también en la tutoría del martes. Para que no, digamos, no gasten más tiempo en resolverlo a mano, ¿verdad? Entonces, sí es aceptable en que ustedes vean esa ecuación y lo hagan en la calco con, por ejemplo, con el MODE 5.3, ¿verdad? O según la calculadora y ustedes lo hacen para que encuentren los dos valores. Y al encontrar los dos valores, entonces el cuidado es que van a dar el número en el eje X y luego lo acompañan de un 0. Va a ser número, 0. Así es como lo vamos a dar. Si el discriminante es 0, entonces solamente van a dar un punto. Pero si el discriminante es mayor que 0, tienen que dar 2 puntos. Pero entonces, si son 2 números, entonces cada número representado, ¿verdad? Por separado, ¿verdad? Número, 0 y luego el otro punto como número, 0, ¿verdad? Porque hay algunos que, por ejemplo, no sé, la cálculo les dio -2 y luego les dio un 3, entonces colocan como respuesta -2,3. Entonces estaría malo, ¿verdad? A pesar de que uno ve que los valores que sí dieron están correctos, pero es muy diferente que ustedes me digan -2,0 y 3,0 a que me digan -2,3. Es otro punto totalmente diferente, ¿verdad? Entonces nada más debemos de tener ese cuidado a la hora de dar la respuesta. O si viniera en selección única, entonces que sepan diferenciar cómo es que tengo que dar la respuesta, porque puede ser que en las opciones esté 2,0 y que esté 0,2, ¿verdad? Y que les estén preguntando por una intersección con el eje X. Entonces, ustedes lo ingresan en la cálculo y les da un 2, pero entonces, ¿cuál opción marco? ¿Verdad? Entonces, ese sería el cuidado. Primero el número y luego el 0. Ok, ustedes me dicen cómo estamos hasta acá. Si es mucha información. Está bien, profe. Sí.
No hay que hacerlo en un par ordenado, primero el 0 y después el 2, o sí marca diferencia. Sí, si fuera intersección con el eje Y, vean que si damos primero el 0 y luego el valor, ¿verdad? Si fuera en Y. Pero si es en X, doy primero el número en X y luego lo acompaño con el 0. O sea, sería un 0 en Y. Pero habría que respetar ese orden. Así tal cual, primero el número y luego el 0. Porque si lo damos al revés está malo. ¿Verdad? Porque si lo damos al revés sería intersección en Y. Profe. Sí. Para los dos casos es primero el número y luego el 0. Para los dos casos, ¿de cuál? Ajá. Para el eje X y para el eje Y, primero es el número y luego el 0. Ok, para en X sí, pero para Y no. Para Y es primero el 0, vean que la fórmula es 0,C. Entonces, primero el 0 y luego doy el valor en C. No sé, que si C es 10, entonces yo coloco 0,10. Ya entendí, profe. Ok. Gracias. Con mucho gusto. Es como es el cuidado, ¿verdad? Que debemos de tener. Ustedes pueden verlo así. Si es intersección con el eje Y, entonces doy mi número en Y, porque eso es lo que me están preguntando. Y si me preguntan por intersección con el eje X, entonces doy mi número en X, ¿verdad? Y el otro lo relleno con un 0, ¿verdad? Pueden verlo también de esa forma. Ok, muy bien. Luego tenemos entonces estos tres, que ya son los tres últimos para terminar todo el análisis de una función cuadrática. El punto 5 es el eje de simetría. Para comprender qué es el eje de simetría, lo que hacemos es que, bueno, tenemos una función, ¿verdad? Digamos acá el eje X, el eje Y. Imaginémonos esta función. Una cóncava hacia arriba. El eje de simetría va a ser una recta que va a cortar a esa función cuadrática justamente a la mitad. ¿Sí? Eso es lo que hace el eje de simetría, cortarla justamente a la mitad. Y lo que hacemos nosotros con esta fórmula es decir en cuál punto o en cuál valor es que la va a cortar a la mitad. Entonces vean que es una fórmula cortita, que si observamos bien, vean que es menos b entre 2 por a. Ahora voy a devolverme acá un momento. Menos b entre 2 por a. Si nos fijamos en el vértice, vean que es exactamente la misma. Es decir, que si ya ustedes tienen cuál es el valor de X del vértice, automáticamente ya estarían encontrando el eje de simetría. Entonces, que si les dio un 2, entonces ponen inmediatamente eje de simetría igual a 2. Y ya, no tienen que hacer procedimiento porque ese procedimiento ya lo hicieron para el vértice. Bien, entonces queda un poquitito más directo. Ok. Y luego vamos a pasar a lo que es el ámbito. El ámbito, entonces, ya nosotros sabemos de lo que trata. Recordemos que el ámbito habíamos dicho que siempre lo leemos en y que si por lo tanto es en Y, entonces la lectura va a ser siempre de abajo hacia arriba. Y tenemos dos casos, que sería cuando el A sea mayor que 0, es decir, una cóncava hacia arriba, o cuando el A sea menor que 0, que sería una cóncava hacia abajo. Entonces voy a dibujar los dos casos por acá. Cóncava hacia arriba y la cóncava hacia abajo. Entonces, si nos preguntan por el ámbito y ya ustedes saben que la función cuadrática es cóncava hacia arriba, nosotros sabemos que la lectura la hacemos de abajo hacia arriba. Lo más abajo, si es cóncava hacia arriba, sería exactamente el punto, que ya nosotros sabemos que este punto es el vértice. Ahora, si nosotros pensamos en el vértice, sabemos que tiene un valor en X y un valor en Y. Pero ustedes dicen, como es el ámbito, tengo que dar el valor en Y. Por lo tanto, vean que el punto que nosotros tenemos que dar, o el valor, es f de menos b entre 2 por a, que sería el y del vértice. Diríamos que es entonces el vértice y como tiene flechas hacia arriba, entonces decimos que va hacia más infinito.
Algo importante, vean que el ámbito siempre va con intervalo cerrado, ¿verdad? Para el valor y los infinitos que ya nosotros sabemos que siempre van abiertos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en ese pequeño detalle. Para el ámbito, el número siempre tiene que ir con intervalo cerrado. Es un número que digamos que sí lo vamos a contar, que sí está en el ámbito. Ahora, si tenemos una cóncava hacia abajo, entonces el ámbito nosotros lo leemos de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo primero que veo abajo? Las flechas. Y unas flechas abajo lo que me indica es menos infinito. Entonces por eso ponemos menos infinito. La función sigue avanzando, sigue subiendo hasta llegar al vértice. Entonces ustedes dicen, bueno, estoy llegando al vértice, pero el vértice tiene dos números. Tiene un valor en X y tiene un valor en Y. Pero como estoy en el ámbito, entonces voy a dar el valor en Y. No es que lo van a calcular de nuevo, ¿verdad? Sino que ustedes antes ya van a encontrar el valor de vértice. Entonces, si el vértice, por ejemplo, era 2,3, ustedes saben que el valor que tienen que usar es el 3, porque es el valor en Y. No sé si ahí vamos bien con la idea. Y vean que, digamos, acá yo se los estoy explicando con la gráfica, pero ustedes pueden hacerlo un poquitito más directo, ¿verdad? Ustedes nada más se fijan en el A. Si el A es mayor que 0, ustedes saben que así es como tienen que dar la respuesta, sin analizar mucho. Y si el A es menor que 0, ustedes pueden decir que así es como tengo que dar la respuesta. O sea, de fijo tengo que poner primero el menos infinito y luego tengo que poner el valor en Y. ¿Ven? Entonces es nada más como irse fijando. Y es igual para el último punto, que son los intervalos de monotonía. Vean que acá, como ya nosotros sabemos la forma de la cuadrática, sabemos que de fijo no puede haber constante, ¿verdad? Solamente tenemos o parte que crece y luego decrece. Y vean que en toda cuadrática vamos a tener esas dos opciones. Una partecita que sube y luego otra partecita que comienza a bajar. Entonces, igual, ustedes pueden decir, si el A es mayor que 0, es decir, si es una cóncava hacia arriba, va a ser creciente en este intervalo de menos B entre 2 por A más infinito. Y que va a ser decreciente con el intervalo contrario, que sería de menos infinito a menos B entre 2 por A. Recordemos que en monotonía habíamos dicho que todos los intervalos los vamos a dar abiertos. Vean que acá en todos los casos están abiertos. Y si el A es menor que 0, es decir, si es una cóncava hacia abajo, entonces vean que es lo contrario. El intervalo que nosotros habíamos dicho que era decreciente, ahora va a ser donde crece. Y el intervalo creciente ahora va a ser el decreciente. Es como que se invierte. Pero yo ahí el consejo que tal vez les daría es estarse fijando en ese cuadro, ¿verdad? Si ustedes se fijan, si es mayor que 0, entonces, y me preguntan creciente, entonces voy a buscar el intervalo que me sirve, ¿verdad? Y ese sería todo el análisis de una función cuadrática. No sé qué les parece. Es bastante por digerir. Que tiende uno a confundirse, profe. Profe, tal vez con ejemplos es más práctico, tal vez. Exactamente. Sí, entonces vamos a trabajar un ejemplo para que vean cómo se trabaja. Igual no es que les vayan a pedir todo el estudio, ¿verdad? Imagínense que tal vez esto pensando en el cuestionario puede ser en una respuesta corta que les pregunten nada más por el ámbito, ¿verdad? Luego otra pregunta que sea el eje de simetría. No es que les van a pedir, ¿verdad? Todos los 7 puntos, ¿verdad? Porque sería muy cargado. Nosotros ahorita en el ejemplo lo vamos a hacer, ¿verdad? Para reforzar todo, pero no es que les vaya a aparecer así, ¿verdad? Ok, entonces vamos a trabajar este ejemplo. Este lo quise poner porque vean que no está tan claro quién es el A, quién es el B y quién es el C, ¿verdad? O sea, hay que trabajarlo un poquitito. Entonces también tenemos que acostumbrarnos a que no siempre va a ser como tan directo, ¿verdad? Que puede salir algo así. Entonces dice, considere la siguiente función cuadrática, determine concavidad, vértice, ámbito, intervalos donde la función crece, decrece y las intersecciones con los ejes. Ok, entonces primero
Primer paso para nosotros hacer cualquier tipo de análisis en la función cuadrática es estar seguros quién es el A, quién es el B y quién es el C. Y en este caso no lo tenemos, ¿verdad? No lo podemos garantizar, hay que trabajarlo un poquitito. ¿Qué significa trabajarlo? Que tenemos que resolver esta fórmula notable, ¿verdad? En este caso sería la primera fórmula. Entonces, vamos a colocar este menos, voy a abrir paréntesis para trabajar esa fórmula notable. Diríamos el primer término elevado a la 2 más el doble del primer término por el segundo más el segundo término a la 2 más 3. Ahí lo resolvemos un poquitito más. Vean que sigo conservando el paréntesis. ¿Por qué? Porque este menos le va a cambiar el signo a cada uno de los términos que me vayan a quedar adentro, ¿verdad? Entonces hay que tenerle mucho cuidado a ese menos. Entonces acá quedaría x a la 2 más 2 por x por 1, que sería 2x, más 1 a la 2, que sería 1. Y ahora sí, me acuerdo que este menos lo tengo que repartir o distribuir dentro de cada uno de los términos, dentro del paréntesis, ¿verdad? Con cada uno de los términos. Entonces nos quedaría menos x a la 2, menos 2x, menos 1, más 3. Muy bien, buscamos términos semejantes, que sería el menos 1 y el 3. Entonces me quedaría menos x a la 2, Menos menos 2x. 2x, ajá, más 2, ¿verdad? Y esa sería mi función f de x. Ahora sí, ya la tenemos, digamos que bien, o como normalmente estamos acostumbrados. Ordenada. Ordenada, exactamente. Hasta ahí, vamos bien. Vamos a dividir aquí. Y aquí. Ok, vamos entonces a hacer nuestro primer paso, que siempre será, a pesar que nunca lo van a preguntar, el A, el B y el C. Ustedes me dicen el A. Menos 1. Menos 1. X a la 2. Muy Menos bien. 1. Menos 1 es nada más el numerito que acompaña al X a la 2. Ajá. 2. El B, B sería ajá, el 2. Menos 2. menos 2. Sería el 2. Sí, vean los pequeños detalles, ¿verdad? Si por ejemplo alguno dice 2, listo, ¿verdad? En algún momento, en el vértice, en el eje de simetría, en las intersecciones, les va a cambiar, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Debemos de ir con mucho, mucho cuidado, más que todo en los signos. Y el valor de C sería 2, 2. ¿verdad? Perfecto. En el momento que ya ustedes están totalmente seguros y tal vez ahí como encerrarlo, marcarlo, ¿verdad? Porque es lo que más vamos a utilizar. Entonces empezamos a trabajar. Voy a seguir el mismo orden de la tabla, del cuadro que les acabo de explicar, no en el orden que viene acá las preguntas, sino en el orden del cuadro para manejarlo mejor. Entonces, en el cuadro el primer punto era concavidad. Concavidad, que entonces nosotros decimos que todo depende del A. Si el A es mayor que 0 o positivo, entonces nos imaginamos una cóncava hacia arriba. Y si el A es menor que 0 o un número negativo, decimos que es cóncava hacia abajo. En este caso, Hacia abajo, profe. hacia abajo. Muy bien, porque el A es un número negativo. Entonces, ustedes ponen cóncava hacia abajo, así con palabras. O a algunos les da perecilla de poner cóncava hacia abajo, entonces lo que hacen es un dibujillo ahí en pequeño con las flechas hacia abajo y también es aceptable, ¿verdad? Si fuera en el desarrollo. Muy bien, estamos entonces con eso. Pasamos al punto 2, que sería el vértice. El vértice, entonces ahí ustedes pueden verlo en el cuadro. La fórmula es, voy a copiarla acá, es menos b entre 2 por a, coma, f de menos b entre 2 por a. Muy bien, entonces aplicamos la fórmula. Menos b
entre 2 por A y vamos sustituyendo los valores. Entonces sería menos el valor de B es menos 2, ¿verdad? Menos 2. Muy bien. Vean el cuidado, hay que poner los dos menos, ¿verdad? El menos que ya es el menos de la fórmula. Y luego que el B es un número negativo, ¿verdad? Entonces por eso es que tenemos que poner los dos. Entre 2 por el valor de A, que el valor de A es menos 1. Resolvemos esto, ya sea que lo hagan en la calculadora o lo hagan a mano, no hay ningún problema. Y el resultado les va a dar menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces ya ahí tenemos nuestro primer valor. Imaginémonos que ya tenemos el valor de X, del vértice. Ahora me falta averiguar el valor de Y. ¿Qué tengo que hacer para averiguar el valor en Y? Tengo que sustituir. Vean que aquí aparece como la F y dentro del paréntesis menos B entre 2 por A. Entonces lo que nos dicen es que tenemos que sustituir por un menos B entre 2 por A. Pero ya nosotros sabemos que es un menos 1. Entonces nos vamos directo. Vámonos a la función y donde vemos una X vamos a sustituirlo por menos 1. Mi función original, voy a copiarla acá abajo, era menos X a la 2 menos 2X más 2. Ahora vamos a empezar a sustituirlo. Entonces, menos X. Recordemos que siempre que vamos a hacer una sustitución, mejor le agregamos el paréntesis. Menos 1 a la 2. Menos 2X. Entonces me toca otra vez sustituirlo por menos 1 más 2. Ahora no nos vamos a complicar. Todo eso así como está, lo ingresaríamos en la calculadora con los paréntesis, ¿verdad? Que eso es importante. Y eso nos da 3. Y listo. Entonces ya nosotros podríamos decir que el vértice, su valor en X es un menos 1 y el valor en Y es un 3. Ustedes me dicen. Profe, ahí en ese caso, cuando ya tenemos el vértice, tenemos el de simetría de una vez también. Ahí. Y Y una vez, ahí nos exacto. ahorramos esos pasos. Exacto, nos ahorramos esos pasos y también nos va a servir ahorita para el ámbito, ¿verdad? Porque el ámbito usamos el valor de Y del vértice. Entonces eso es lo bueno, ¿verdad? Que tal vez el vértice es como lo más complicado, ¿verdad? Yo siempre digo que es como lo difícil y ya pasamos por eso, porque ya a partir de esos dos valores, así como dice el compañero, ya estamos encontrando otros como el eje de simetría y también van a ver que nos sirve para el ámbito, para creciente y decreciente. Ok, estamos bien ahí. Ese sería el punto 2 según el cuadro. Luego seguía intersección con el eje Y. Intersección con el eje Y dijimos que era 0,C. Entonces, ¿quién sería nuestro caso? 0,2, que sería el valor de C. ¿Ven? En este caso no hay que hacer ningún procedimiento, ¿verdad? Ya ese está listo. 0,2. Ahora vamos con las intersecciones con el eje X. Intersección con X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero en intersección con X? El discriminante. Para saber si choca 2 veces, si choca 1 o si no choca. Porque si no choca, entonces, ¿para qué vamos a hacerlo en la calculadora o para qué vamos a aplicar fórmula general si no vamos a encontrar ningún punto? ¿Verdad? Entonces, mejor hacemos el discriminante. Discriminante, así como ya me dijeron, es un B a la 2 menos 4 por A por C. Sustituimos los valores. El B es un menos 2, pero vean el cuidado. Ese menos 2, como es negativo, yo lo coloco dentro de un paréntesis, porque si no nos va a dar otro resultado, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo acá en rojo para que no se les olvide. Más que todo cuando el B es negativo. Menos 4 por el valor de A, que el valor de A es menos 1, y el valor de C, que es 2. Ingresamos todo eso en la calculadora y eso nos va a dar 12.
Y como nos está dando un número positivo, entonces podemos decir que interseca dos veces al eje X. Pero, entonces ahí ustedes tienen los dos caminos, ¿verdad? Sí, tres caminos. Fórmula general, puede que tal vez salga por inspección, puede que sí, puede que no. O el otro camino, que es el que yo les recomiendo en este caso, que es hacerlo en la cálculo directo, ¿verdad? Si ustedes tienen la cálculo de etapa, bueno, yo les digo así, la de etapa gris, entonces es con el MODE 5.3. Los que tienen la cálculo, la última, digamos, que ha salido, que es una de etapa blanca, es con el menú A22, ¿verdad? Ingresan el valor de A, B y C, que eso es lo que les van a preguntar en la calculadora, y de una vez les tira los dos valores. ¿Por qué les digo? Porque vean que los valores que nos dan en las intersecciones es, a ver, es -1 menos raíz de 3. Como son dos valores, entonces ese primer valor, 0, y luego el otro valor, que es -1 más raíz de 3, 0. Esas serían las dos intersecciones. Entonces, si tal vez alguno lo quería hacer con el método de inspección, jamás, ¿verdad? No nos hubiera salido. Por fórmula general sí, pero haciendo mucho procedimiento, ¿verdad? Entonces yo mejor les aconsejaría hacerlo así. Ok, aquí entonces tenemos intersección con el eje X. Luego sigue eje de simetría. ¿Qué harían ustedes para el eje de simetría? Si revisamos, la fórmula era menos B entre 2 por A. El mismo que el Pero no lo vértice. vamos a volver a hacer. Exacto. ¿Verdad? No lo vamos a volver a hacer, porque ya lo hicimos aquí en el vértice. Menos B entre 2 por A nos dio -1. Entonces, listo. Nada más lo copio. Muy bien. Ahora seguimos con el ámbito. Para el ámbito, nosotros vimos que tenemos dos casos, ¿verdad? Hay dos intervalos. Uno si es cóncavo hacia arriba y el otro si es cóncavo hacia abajo. En este caso, tenemos cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan ahí en el cuadro, sería el segundo caso, que el intervalo nos dicen que es de menos infinito a f de menos b entre 2 por a, que ya nosotros sabemos que ese f de menos b entre 2 por a es el y, ¿verdad? El y del vértice, que ya nosotros lo hicimos y que nos dio un 3. Sí, no sé si todos me siguieron en esa parte, porque vean que yo ya lo estoy haciendo directo. Nada más pongo el 3 y me acuerdo que el ámbito va cerrado y listo. Por eso les digo que uno de los puntos importantes acá es el vértice. ¿Verdad? Ustedes dicen, el ámbito lo leo en Y. Entonces tengo que dar el Y del vértice. Así se lo pueden aprender. Ámbito lo doy en Y, entonces busco el Y del vértice. Y el Y del vértice son 3. Me dicen si ahí estamos bien. Me faltaría nada más los intervalos de monotonía. Profe, en este caso, digamos, con todo eso, bueno, el vértice nos dice la parte de simetría también. En la fórmula principal, el C es la intersección de Y, que ya nos la da de una vez, y el ámbito Ok. sería el vértice, El vértice. prácticamente. El vértice, exacto. Es nada más aprenderse que es el Y del vértice. Así se los puedo resumir. Es el Y del vértice. ¿Cuál es el cuidado? Si ese Y del vértice lo acompaño con menos infinito o con más infinito. ¿Verdad? Pero ahí ustedes se fijan en el cuadro, ¿verdad? En esa tabla. En esa tabla nos dicen que si es cóncavo hacia arriba, entonces digo más infinito. Y si es cóncavo hacia abajo, entonces diríamos menos infinito. ¿Ok? Y por último,
sería dónde crece y dónde decrece la función cuadrática, que entonces voy a hacerlo acá a la izquierda para que quede como todo en esta misma presentación. Entonces, creciente. Nos fijamos en el cuadro. Vean que nos dicen que si tenemos una cóncava hacia abajo, crece de menos infinito a menos b entre 2 por a. Entonces nosotros vamos a decir de menos infinito a menos b entre 2 por a. ¿Quién es? Menos 1. Entonces nada más pongo el menos 1 y recordemos que esos siempre van a ir abiertos. ¿Que dónde decrece? Entonces reviso en la tabla y la tabla me dice que si es cóncava hacia abajo, decrece de menos b entre 2 por a más infinito. Y listo. Entonces vean que también nos ayudamos del valor del vértice. Ahora, ustedes pueden asociarlo así. Creciente y decreciente, ¿se acuerdan que habíamos dicho que lo leemos en X? Entonces, como lo leemos en X, voy a dar el X del vértice. Y ahí tenemos la diferencia. Si me preguntan el ámbito lo leo en Y, entonces doy el Y del vértice. Ahora, si me preguntan dónde crece o dónde decrece la función, eso lo doy en X, por lo tanto uso el X del vértice. Entonces vean que nos ayuda para bastante ese vértice. Y ahí tenemos todo el estudio. Eso es todo lo que les podrían preguntar en una función cuadrática. Ese ejercicio con un grado de dificultad un poco más alto porque no estaba tan directo quién era la A, B y C, sino que teníamos que hacer unos pasos antes. Como les digo, no es que les vaya a parecer un ejercicio así, ¿verdad? De averiguar todo, no. ¿Verdad? Puede ser que algunos en el cuestionario les salga concavidad, vértice, intersección en Y. Y a otro estudiante, ¿verdad? Porque las preguntas son diferentes, les salga intersección en X, eje de simetría y creciente y decreciente. ¿Verdad? No es que tienen que calcular todo. No sé qué les pareció. ¿Estamos bien? Sí, en realidad es ejecutar ¿cómo se llama? Todas las opciones del Fórmulas. cuadro, sí, según nos pida el ejercicio. Sí, exacto. Es tener ese cuadro a mano, ¿verdad? Y les puedo asegurar que a la mayoría les va a salir alguna pregunta así en el desarrollo del cuestionario, ¿verdad? No de la exposición oral, del cuestionario. Entonces es tener ese cuadro a mano. Ese cuadro a mano y ustedes se van fijando. Me preguntan por vértice, aplico la fórmula. Me preguntan por intersección en Y, busco la fórmula, ¿verdad? Y en esas últimas que vimos, en ámbito y en la parte de creciente y decreciente, igual me fijo para ver si va primero el menos infinito, si va un más infinito, me acuerdo a ver si tengo que darlo abierto, si tengo que darlo cerrado. Son como pequeños detalles, pero ese cuadro ustedes pueden tenerlo ahí a mano. Ok, muy bien. Y para cerrar con esta parte de cuadrática, viene entonces el problema, ¿verdad? Que se les llama como los problemas de aplicación. Y estos, como les mencioné al inicio de la tutoría, van a salir en la exposición oral, ¿verdad? En la exposición oral y también en el cuestionario, pero sí les puedo garantizar que alguno de los grupos, ¿verdad? Que me va a corresponder la otra semana, les va a salir así, un problema como este. Algo así parecido, ¿verdad? No va a ser ni más difícil o más fácil que este. Muy parecido. Entonces vamos a leerlo. Dice el ingreso mensual y en dólares que se obtiene por la venta de X artículos está dado por, nos dan la función entonces del ingreso. Y de X es igual a 80X menos 0,2 X a la 2. Si el costo mensual C en dólares de vender X artículos es C de X igual a 40X más 1600. Y debemos de contestar esas dos preguntas. Dice cuántos artículos se debe vender para maximizar el ingreso y cuál es el ingreso máximo. Y luego cuál es la función de utilidad. Así como les mencioné para los problemas de función lineal, que les dije que teníamos dos opciones. Las dos opciones es o sustituyo o igualo.
En los problemas de cuadrática, que nosotros identificábamos la cuadrática, cuando ustedes ven el x a la 2, tenemos también como dos opciones, pero se los voy a resumir en que siempre, siempre tienen que hacerlo con el vértice. Así de sencillo, o sea, todo problema de cuadrática al final se resuelve con el vértice. El cuidado está, uso el x del vértice o el y del vértice. Ese es como el cuidado, esas son como nuestras dos opciones. O uso el x o uso el y. Entonces, para que lo anoten ahí, voy a poner acá vértice y voy a ponerles la fórmula. Ya nosotros sabemos que el x del vértice es menos b entre 2 por a. Y que para averiguar el y, entonces es como la y por el valor que me vaya a dar el menos b entre 2 por a. Este es mi x y este va a ser mi y. Entonces vamos a encerrarlo acá. Esto es lo más importante. Ahora, siempre en todo problema de cuadrática les van a decir quién es x. X pueden ser artículos, personas, unidades, sí, pero siempre lo tienen que decir en el problema. En trabajar nos dicen que la X es o son dos artículos. Acá nos dicen que X son dos artículos. Entonces, si a nosotros nos preguntan por artículos, y como es la X, entonces usaríamos la X del vértice. Si nos preguntan por, ¿cómo lo podemos decir? Por lo que está como solito, viéndolo en la función cuadrática, en este caso el I de X o el C de X, entonces nos imaginamos que la Y, ¿sí? Lo que está como solo en la ecuación es el valor en Y, entonces usaríamos la Y del vértice, ¿sí? O también pueden verlo de esta forma. Ustedes primero identifican quién es el X y lo que sobre, ¿verdad? Que va a ser la otra, de lo otro que nos están hablando en el problema, entonces le corresponde la Y. ¿Sí? En este caso, X son los artículos, entonces usaríamos la X del vértice. Y si nos preguntan por el ingreso o por el costo, que sería como lo otro, como la segunda parte, digamos, de la ecuación, entonces sería el Y del vértice. No sé si me di a entender. ¿Cómo sabemos En eso? toda ecuación vamos a tener dos variables, X y Y. Ajá, siempre vamos a tener dos letras, ¿verdad? La X, pueden verlo así. La Y siempre es como la letra que está como solita, ¿verdad? En este caso tenemos la I de X y el C de X. Esas van a ser siempre nuestra Y. Y la X que está acompañada de siempre de números, entonces va a ser la X del vértice. No sé si así ven la idea. Creo, Veamos la profe, que primera. usted se refiere a la hora de que hay que tomar el valor de X para averiguar la Y. Exacto. Ujú. Sí, es eso. Es como la parte que ustedes tienen como que identificar a la hora de dar como la respuesta, porque al final yo les podría decir que en todo problema de función cuadrática tienen que averiguar los dos, el X y el Y. Pero a la hora de dar la respuesta tienen que decir cuántos artículos, por ejemplo en esta, cuántos artículos se deben vender. Entonces tienen que decir, bueno, doy la respuesta del X o doy la respuesta del Y del vértice, ¿verdad? Esas es como las dos opciones que ustedes tienen ahí. Pero vean que acá la pregunta está muy clara. Dice, ¿cuántos artículos? ¿Cuántos artículos se deben vender para maximizar el ingreso? Entonces yo les pregunto, tenemos que averiguar la X o la Y del vértice. Ahí ¿Cuál sería la sería? Y, profe. No. Vean que dicen cuántos artículos. La X, profe. ¿Verdad? Ustedes dicen cuántos artículos. ¿Y qué significa artículos? Está representado con una X. Entonces, es donde tengo que averiguar la X del vértice. Sí. Ahora, vean la segunda parte. ¿Cuál es el ingreso máximo? Luego nos preguntan cuál es el ingreso máximo.
Entonces, Lo hacemos como el ejemplo anterior. Primero hallamos la X y ajá, después reemplazamos la X en el vértice de Y, que sería f de X ujú, para primero igualar y después sustituimos. Igualamos en X y sustituimos en Y. exactamente. Ujú. Es eso, ¿sí? Entonces, empecemos a trabajar para que vayan viendo cómo es, pero es exactamente esa idea. O sea, primero encontramos el valor de X y luego lo sustituimos para encontrar el valor de Y. Entonces, apliquemos primero la fórmula menos B entre 2 por A. Vean que nos hablan de ingreso, ¿verdad? Entonces usaríamos la primera función, que es la que está representada como un I de X, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto quién es el B, en esa función, ¿quién sería? 80. Ajá, muy bien. Entonces diríamos menos 80 entre 2 por el A, que el A sería menos 0,2, ¿verdad? Esto, así como está, lo ingresamos en la calculadora y nos va a dar 200. ¿Sí? Entonces, vean que aquí lo que nosotros estamos calculando es como el X del vértice, ¿verdad? Entonces, como la X lo que significaban eran los artículos, y la pregunta es ¿cuántos artículos? Ya que ustedes pueden garantizar que son 200 artículos. Vehículos. ¿Ven? Así de fácil. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta? El ingreso. Tenemos que averiguar el ingreso. Y yo les dije que siempre la letra que queda como solita es la Y. Y vean que el I de X está solito, ¿verdad? No está acompañado de ningún número, entonces es la Y. Por lo tanto, para averiguar cuál es el ingreso, tengo que averiguar la Y del vértice. ¿Cómo averiguo la Y del vértice? Así como lo dijo el compañero, tengo que sustituir la X. Sustituir en la X. Entonces, vamos a ver. La función era 80X. Voy a copiarla acá. 80X menos 0,2 X a la 2. Entonces, vamos a sustituir. Significa que donde veo la X, vamos a poner un 200. Entonces, 80. Vemos la X. Por 200. ¿Cómo? 80 por 200. Exacto. Ajá. Vean que igual yo siempre, ¿verdad? En el momento que nosotros sustituimos, mejor agregamos paréntesis, 0,2. X, me salió otra X, entonces lo vuelvo a sustituir por 200. Al cuadrado. Al cuadrado, correcto. Ingresamos todo esto así como está, con mucho cuidado en la calculadora, y eso nos va a dar 8000. En este caso nos preguntaban por el ingreso y vean que el ingreso al principio nos decían que estaba dado en dólares. Entonces acá nosotros diríamos que son $8000. Ese es el ingreso máximo que puede tener esa empresa. Y listo. Ya ahí estaríamos contestando el punto A. Y así tal cual es como se los van a preguntar. Profe, Sí. la segunda parte de la pregunta A, Ajá. cuando se comienza ahí en 80X, si eso hay que hacerlo en desarrollo y pasarle a usted la foto, lo igualamos ¿cómo comenzaría ahí la El procedimiento. operación? Sí, I de X es igual a 80X o lo Ajá. dejamos así como usted lo puso. Lo pueden hacer así como yo lo puse, ¿verdad? Que es un poquitito más directo. Y si no, pueden acompañarlo con el I de X. Ujú. Ok, ya entiendo. Sí. Ujú. Pueden irlo acompañando acá para que se acuerden que lo que estamos encontrando es el ingreso, ¿verdad? Entonces, al final, en todo problema, ¿verdad? Siempre tenemos que dar como la respuesta, ¿verdad? Entonces, el ingreso máximo es de $8000, ¿verdad? Así como en palabras. La cantidad máxima, más bien la cantidad de artículos para tener un ingreso máximo es de 200. O se ocupan 200 artículos para tener un ingreso máximo o para maximizar el ingreso, ¿verdad? Nada más como dar una respuesta ahí final. Pero vean que al final, ¿verdad? Uno al principio ve el problema y le hablan de ingresos y qué máximo, y uno dice, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para calcular eso? Pero al final yo se los estoy resumiendo con que tienen que averiguar el vértice.
Nada más. Solamente el vértice de una función cuadrática. El cuidado está en si utilizo el X o si utilizo el Y. Pero el X yo siento que es fácil de reconocer porque siempre va a estar dado en el problema, ¿verdad? Siempre les van a decir, la X van a ser artículos, la X van a ser cantidad de personas, cantidad de animales, cantidad de unidades, ¿sí? Entonces siempre les van a decir qué es X. Y luego el sobrante, ¿verdad? O lo que queda va a ser el valor en Y, ¿verdad? En este caso nosotros decimos X son los artículos, pero también me hablan de ingreso, entonces el ingreso es la Y. Que la primera pregunta era ¿cuántos artículos? Entonces me están preguntando por la X. Entonces averiguo la X del vértice. Luego me preguntan cuál es el ingreso máximo. Entonces ingreso es la Y. Entonces la Y del vértice. Y listo. El punto B es la función de utilidad. Entonces esa función de utilidad que la representamos con una U de X, entonces si quieren lo pueden anotar ahí, es el ingreso, ¿verdad? Lo que recibe la empresa, pero para averiguar la utilidad, que es como la ganancia, tengo que restarle el costo, ¿verdad? Es lo que me ingresa de la empresa, pero le resto el costo y lo que voy a obtener es como la ganancia. Entonces es nada más que tengan en cuenta que ocupamos hacer esa resta. Y sería restar las dos funciones, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos repasando uno de los temas que vimos el martes, que eran las operaciones de funciones. En este caso nos tocaría hacer una resta. Y de X sería 80X menos 0,2, X a la 2, menos, le resto el costo, que el costo es 40X más 1600, pero vean el cuidado. Por eso lo puse. Colocar un paréntesis. ¿Por qué? Porque yo tengo que restarle toda la función c de x, ¿verdad? Entonces este menos le va a cambiar el signo acá, pero también acá, ¿verdad? Ese era como el detalle. Entonces acá me quedaría menos 40x menos 1600. Y ahí nada más sería como agrupar los términos semejantes, ¿verdad? Que en este caso nada más sería el 80 y el 40, ¿verdad? Lo podemos dar ordenado si gustan, entonces quedaría menos 0,2 x a 2, 80x sería 40x menos 1600. Y ya esta sería la respuesta. No sé qué les parece. Ya entonces tendríamos ya el punto A y el punto B. El punto B es nada más dar la función, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra nueva función de utilidad. Pienso que hay que practicarlo nada más, poner en práctica ahí Pues los... ya quedó ¿Dudas pegado hasta eso, acá? creo. ¿Me escuchan? Sí, por Profe, es que partes, se está profe, quedando pero A sí. ver, pegado. ¿me escuchan? O por entrecortado, profe. Ok. Vamos a Ahora ver si sí, será. ahora sí, ya se escucha bien. Y ahora sí se escucha. Voy a revisar un momento el internet. A ver. Ok, creo que ahí mejor. Ok, entonces les decía que con eso ya tendríamos toda la parte de función cuadrática, ¿verdad? Entonces en función cuadrática nos pueden preguntar por el análisis, ¿verdad? Que es todo ese cuadro que vimos, o problemas aplicados como este que acabamos de ver. Y es uno de los temas importantes, ¿verdad? Temas importantes para ambas actividades que tenemos, para el cuestionario y para la exposición oral. Ok, con eso estaríamos cerrando casi que toda la primera parte del tema. Y luego
si ustedes revisan en el libro, viene la sección 5.4 que aparece como otras funciones. Entonces, si tienen ahí el libro, lo pueden buscar, pero no me enfoqué tanto en eso porque son gráficas y las gráficas creo que ya nosotros las habíamos trabajado ya bastante y ¿verdad? Habíamos hecho bastantes ejemplos y todo. Entonces me pareció como un poco redundante. Aparece igual la función cúbica, ahí les aparece también la de valor absoluto, les aparece con traslaciones también. Entonces esa parte digamos que no le di tanta importancia, la de raíz cuadrada también, sino que pasamos directamente a la parte de función inversa. Ahora, con el tiempo que nos queda, no nos va a dar tiempo de abarcar toda la sección 5.5 y 5.6. Si comparamos, digamos, con respecto a qué es más importante, en cuanto a esas dos secciones, 5.5 y 5.6, la 5.6 es la más importante. Pensando en preguntas de desarrollo para el cuestionario. Sí, entonces, no sé qué les parece a ustedes que me brinque la sección 5.5, ¿verdad? Pero entonces quedaría, digamos que ustedes hagan el estudio independiente, ¿verdad? Que lo estudien en el libro. Igual hay videos que les podría buscar o marcarles exactamente cuáles son los que están en la plataforma que les podría ayudar exactamente para este tema, para la sección 5.5. Y pasar a función inversa, que sería la sección 5.6. Entonces, de todo el capítulo de funciones que vean que es mucho, ¿verdad? Es bastante pesado, quedaría únicamente sin ver la sección 5.5. Pero yo me comprometería con ustedes a buscarles videos para que lo puedan estudiar y lo puedan reforzar con la materia que está en el libro. ¿Les parece? Ok, está bien, profe. Sí, Está bien, ok. profe. Voy Muchas entonces gracias, profe. con mucho gusto. Profe, Sí. estás compartiendo pantalla, ¿por qué no se ve? Ah, sí, estoy compartiendo, me parece que sí. Uy, yo ¿No no lo lo ven? veo. No. ¿Ninguno lo ve? Yo sí, profe, Yo funciones sí. Yo sí, profe, también. Estamos sobre directivas. No, yo proyectivas. no, profe. No, entonces voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, a ver si será eso. Ok, ahí dejé de compartir. Sí, ahora sí. Correcto, Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, sección 5.6, función inversa. Entonces, cuando hablamos de función inversa, es como la palabra lo dice, como todo al revés, ¿verdad? A lo que estábamos acostumbrados, ahora va a ser al revés. Por eso se deja como al final, ¿verdad? Como para nosotros comprender bien y asimilar bien lo que era una función para darle como la vuelta. Entonces, Amor, mira, nosotros existe. tenemos la función, ¿verdad? La función normal f de a en b. Pero si nosotros hablamos de la función inversa, vean que lo representamos siempre con el -1. Cuando ustedes vean un -1 en el cuestionario, entonces ustedes pueden decir que ya estamos en los ejercicios de inversa. Se quedó pegado. ¿Ok? A ver. Me quedé fuera yo también. Entonces, y ahora sí. Vamos a ver, ahí sí me escuchan. Yo sí. Sí, bueno. Entonces, la función inversa, como les decía, lo representamos con ese -1, pero vean el cuidado. Vean que en la función f va de a en b. Y la inversa acá decimos que va de b a a. Ven, es como darle la vuelta. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes? Que el dominio de la función original ahora va a ser el codominio. Y el codominio, que en este caso era la b, más bien ahora va a ser el dominio. ¿Sí? Va a ser como totalmente lo opuesto en la función inversa. Igual se trabaja con un par ordenado. Si el par ordenado en la función original era un a, b,
Entonces, en la función inversa va a ser un b, a. Es como darle la vuelta. Esa sería entonces la idea en la función inversa. El dominio va a ser el codominio va a ser el dominio. Y en un par ordenado, si tengo un a, b, en la función inversa va a ser un b, a. Y este es uno de los ejercicios que quería trabajar y con este ya cerramos, pero es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque nos preguntan por el criterio de la función inversa, nos preguntan por el dominio y el ámbito y además vean que acá nos preguntan por la composición de la función original f con el de la función inversa. Y luego el otro camino, el de la función inversa con la función original. Y los resultados, porque vean que la pregunta es comprobar, es que nos tiene que dar igual a x. ¿Sí? Entonces es un ejercicio en donde vamos a calcular todo. Lo primero que les voy a explicar son los pasos para nosotros encontrar el criterio de una función inversa. ¿Sí? Entonces ese es uno de los pasos como más importantes. Entonces vamos a poner acá criterio de la función inversa. Voy a dárselo primero con los pasos. Paso 1. Vamos a poner cambiar f de x por y. Paso 2. Despejar x. Y paso 3. Cambio de variables. Ok, esos serían los 3 pasos que tenemos que seguir siempre que les pregunten por el criterio de una función inversa. Paso 1, cambio f de x por y. Entonces, nada más voy a poner y es igual y vean que todo lo demás lo copio igual. Raíz de x menos 4 entre 2. Y ahí tengo el paso 1. Paso 2, despejar x. Entonces vamos a despejar x con mucho cuidado. Igual lo trabajamos normal, que si está dividiendo lo paso a multiplicar, si está restando a sumar. Entonces, en este caso nos conviene más pasar este 2 que está dividiendo a todo, ¿verdad? Entonces lo podemos pasar del otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría 2y. 2y es igual a raíz de x menos 4. Acá podemos decir que este 4 que está restando lo podemos pasar del otro lado a sumar. Y vean cómo poco a poco vamos despejando la x. Ahora, esa x está dentro de la raíz cuadrada. ¿Qué podríamos hacer para terminar de despejar x? Elevar a ambos lados. Elevar a ambos lados. Ajá. Muy bien, elevar a ambos lados a la 2. Vean que a la derecha no hay tanto problema porque podemos cancelar este 2 con el 2 que tiene acá en el índice, ¿verdad? Y ya nos sale x, ¿verdad? Ya tendríamos la x despejada. Y del lado izquierdo, entonces nos quedaría 2y más 4 elevado a la 2. Ya tengo la x despejada. Ya tengo el paso 2. Paso 3, cambio de variables. ¿Qué significa? Que donde veo una y voy a poner una x y donde veo una x voy a poner una y. ¿Por qué? Porque estoy en la función inversa. Entonces ahora tengo que invertir las variables. Entonces quedarían 2x más 4 es igual a y. Y ese sería el criterio de la inversa. Y si gustan lo pueden dejar así, que ya estaría bien. O pueden colocarlo de esta forma. Voy a ponérselos así. F de menos 1 de x igual a 2x más 4 a la 2. Y esta sería ya la respuesta. Ese sería el criterio de la inversa. Ok, profe, donde se despeja la x por completo, no hay necesidad
de realizar la potencia del otro lado. No, lo podrían hacer, pero ahorita van a ver el por qué mejor no lo hacemos. Si fuera, por ejemplo, nada más el criterio de la inversa, sí lo podrían trabajar, ¿verdad? Que sería una fórmula notable. Pero si les preguntan por estas composiciones que están aquí abajo, mejor no. Mejor lo dejamos así porque si no nos estaríamos complicando. Ahorita se van a dar cuenta el por qué. Acá estaríamos encontrando el criterio de la función inversa. Entonces ahí estamos bien. Ok, profe. Ok. Vamos entonces a trabajar las composiciones, ¿verdad? Que ese fue el primer tema que vimos en la... Vamos a ver. Acá, ¿verdad? Y ahora sí logran ver la presentación. Se me fue un momentito. Ya, profe. Ok. Vamos a calcular primero f o f de menos 1 de x. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros para la composición? Que nos ubicamos siempre en la primera función. En este caso, en la función f. Voy a hacer el paso acá, pero recuerden que ese es como opcional. Y colocamos todo lo demás adentro. Entonces, nosotros vamos a decir que nos vamos a ubicar en esa función que queda fuera. Es decir, me ubico en la función f, mi función original. Y que donde yo vea una x, lo voy a sustituir por la otra función. En este caso, por la función inversa. Entonces, me ubico en la función f, que es nuestra función original, y donde veo la x, lo cambio por la otra función. Entonces, nos quedaría así. Raíz. Vean que dentro de la raíz está la x, entonces lo sustituyo, ¿verdad? Es un cambio. Quito la x porque voy a poner la otra función. ¿Cuál es la otra función? La función inversa, la que ya acabamos de averiguar. 2x más 4 a la 2. Y copio todo lo demás igual, menos 4 dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, si yo me devuelvo, digo la misma función f, lo único que estoy haciendo es sustituyendo la x. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolverlo un poquitito porque vean que lo que nos dicen es que tenemos que comprobar si esas dos composiciones al final nos da x. Si nos da una x, entonces tenemos que nada más como irlo trabajando. Porque ahora que el compañero preguntó que si podíamos trabajar la fórmula, imaginémonos que lo hubiéramos trabajado. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar ese trinomio que nos quedaría dentro de esa raíz, ¿verdad? Sería un poco complicadillo. En cambio, si lo dejamos así, vean que acá yo puedo decir que este 2 de exponente lo cancelo con el 2 del índice y sale esto de la raíz. ¿Verdad? Nos quedaría mucho mejor haciéndolo así para entonces decir que nos queda un 2x más 4. Menos 4 entre 2. Resolvemos ahí un poquito. 4 menos 4 es 0. Entonces me quedaría solamente 2x entre 2. Y 2x entre 2, ¿cuánto sería? 1x. 1x, o lo podemos dejar como x. Entonces, listo, ¿verdad? Vamos bien con ese primer camino, ¿verdad? Porque a eso es a lo que tenemos que llegar nosotros. Tenemos que llegar a una x. Ahora nos faltaría el otro camino. Que el otro camino sería primero la función inversa. A ver. La función inversa primero. O f de x. Entonces, f a la menos 1 queda fuera.
y queda f de x adentro. Entonces nosotros vamos a decir que ahora nos ubicamos en la primera función, sería la función inversa. Y donde vemos una x, lo vamos a sustituir por la función original. ¿Sí? Entonces acá nos quedarían 2, bueno, abrimos paréntesis, 2 por x, que en esta x es donde lo voy a sustituir por la función original, que es raíz de x menos 4, todo entre 2. Recordemos que siempre que hacemos esa sustitución, agregamos el paréntesis, ¿verdad? Más 4, todo elevado a la 2. Y ustedes me dicen si tienen dudas. Vean que lo que hice fue ubicarme en la función inversa, que era la primera función que nos daban, y estoy sustituyendo o cambiando la x por la otra función, que en este caso es la función original. Ahora, ¿qué nos queda? Trabajarlo un poquitito porque nuestra idea es que al final nos dé una x. Si no nos da una x es porque algo estamos haciendo mal. Porque vean que en el ejercicio bien claro nos dicen comprobar que los dos caminos de las composiciones sean igual a x, ¿verdad? Entonces ahí nos queda resolver un poquitito. Acá yo les podría decir que podemos cancelar este 2 con este 2 para no complicarnos mucho, ¿verdad? Como uno está arriba, uno está abajo, los podemos cancelar. Entonces nos quedaría raíz de x menos 4 más 4 elevado a la 2. Podemos resolver el menos 4 más 4, que menos 4 más 4 sería 0. Entonces únicamente me queda raíz de x, raíz cuadrada de x elevado a la 2. Que cancelo este 2 con el 2 del índice y me sale el x. Entonces listo, ya también lo estaríamos comprobando. Y listo. No sé qué les pareció. Esos serían como los 3 pasos, ¿verdad? Primero Profe, busco, ¿la respuesta cómo quedaría? es como comprobar, ¿verdad? Sí, Entonces sí, es nada más como hacer ese procedimiento y ya. O sea, lo importante es que al final ustedes lleguen a una X, pero no tienen que justificar nada ni nada, ¿verdad? Sí, no es más procedimiento, ¿verdad? Es como una comprobación. Pero vean la importancia. La función inversa tiene que estar buena, ¿verdad? Supongamos, esperemos que no, que tal vez alguno iba haciendo el procedimiento y al final les dio 2x menos 4. Entonces, hacen la composición para ambos caminos y no les da x. Y ustedes, ¿pero por qué? ¿Por qué no me da x? Y fue porque desde el criterio había un error. Entonces, es como que una parte depende de la otra, ¿verdad? Ocupo tener bien el criterio de la inversa para que la comprobación me dé x, porque si no, no me va a dar, ¿verdad? Entonces, es como ese, el pequeño cuidado que hay que tener, ¿verdad? Entonces, ese era el tema de función inversa. Si ustedes revisan, esa sección, la 5.6, se dedica solamente a eso, a trabajar esas composiciones y a buscar criterios de la función inversa. No sé si les quedan dudas con esta parte. Y si no, ya estaríamos dando ya por terminada esta tutoría número 11. Comentarios, ¿qué les pareció este capítulo? Voy a dejar de compartir, de grabar. Comentarios.